Bueno, no voy a... Es que como arranco. Como arranco diciendo que este partido, la verdad que un plomazo. Horrible este partido, la verdad. Un 0-0. Que no creo que solo me deje amargo a mí, sino que también al hincha de Nacional. Creo que la verdad, este partido da para mucho más, considerando que Millos venía en su recuperación con el Kinder. Y Nacional, pues es Nacional y a priori tiene un mucho mejor equipo que Millonarios. Y eso también se demostró en ciertas jugadas del partido. Pero es que a priori, o sea, tres tiros, si no estoy mal, como tres tiros a puerta, un montón de remates por arriba, pocas jugadas claras en el primer tiempo, ni una jugada muy clara que sí se puede decir, mucha falta, la hinchada desastrosa. La verdad es que hoy no fue un panorama muy alentador para el equipo, verdaderamente. En cuanto a general el partido, no era muy alentador con lo que prometía este partido. La verdad que fue bastante malo. O sea, creo que hasta Deportivo Cali Águilas estuvo más movido. Estuvo mucho más movido. Pero, ¿qué más se puede decir? O sea, es que no es un partido muy llamativo. A pesar de que es un partido llamativo, un Millonarios Nacional. Algunos lo llaman el superclásico del país, otros que Nacional América. Pero a fin de cuentas, Millonarios Nacional no es un mal partido de ver. Pero a fin de cuentas, pues termina hoy siendo bastante malo, la verdad. Termina siendo un empate 0-0 muy, muy soso, sin jugadas, sin muchas jugadas claras. Pero yendo a las jugadas puntuales, verdaderamente que el primer tiempo, no mucho. O sea, en el primer tiempo, la verdad que estuvieron más a la especulación. Nacional intentaba hacer su presión alta, intentaba mantener la posición del balón y Millonarios a juego rápido, con los pelados allá arriba. Pero la verdad es que no mucho. También es que la hinchada de Millonarios hoy, la verdad que no me gustó en lo absoluto. Muy, muy peleona la hinchada de Millonarios, tirando cosas, tirando papeles. La verdad que hoy desastrosa la presentación de la hinchada de Millonarios, sea la barra, sea la tribuna familiar, no importa la verdad. Que hoy la presentación de la hinchada de Millonarios desastrosa, muy fea, la verdad, todo lo que le hicieron a los jugadores de Nacional. Yo entiendo que Marino, que Alfredo Morelos tienen sus cositas, ¿no? Sus jueguitos ahí. Pero tampoco es para que la hinchada responda con golpes, ¿no? No, tampoco es justificable eso. Así que no, la hinchada no ayudó al partido, no ayudó al panorama. También que en el minuto de silencio no se quedaron callados. La verdad que hoy la hinchada de Millonarios muy poco. También el arranque del segundo tiempo con todo el humo. Hoy fue un partido con muchos percances. También al final del partido el choque entre Livelton Palacios y Cristian Camilo. Cristian, le sigo diciendo Cristian. Porque es que sé que el dorsal de él es C. Cándido. Entonces yo le digo Cristian Cándido a pesar de que es Camilo Cándido. No sé, es como una pendeja que yo tengo ahí. Camilo Cándido, bueno, el Liberton se chocó con Camilo Cándido y pues terminó Camilo Cándido saliendo del terreno de juego. El Liberton sí pudo volver. Pero el punto es que la verdad no es un partido, la verdad muy poco. En el primer tiempo pues sí, Nacional intentaba en su presión alta con Edwin Cardona, con Alfredo Morelos, con Marino por un lado, junto con Andrés Felipe Román. Mientras que Millonarios estaba más a la especulación, más atácame y yo te contestaré, como atácame y yo contesto. No asumió mucho la postura de local, inclusive siento que por momentos asumió como una postura un poco más de visitante, como a la espera de qué era lo que iba a pasar, a no ser de que fuera en contraataque sí asumía la postura de local, pero tampoco era muy preciso. O sea, es que hoy verdaderamente ninguno de los dos equipos fue muy preciso en cuanto a nivel de definición. Verdaderamente que les faltó mucho a ambos equipos. Yo la verdad que no quería que este partido inclusive siquiera lo ganara Nacional para que no se fuera 0-0, pero se va 0-0, un partido muy soso. Claramente yo quería que ganara Millonarios, pero tampoco quería que se fuera 0-0. O sea, por ahí siquiera un 1-1 por ahí, pero 0-0 la verdad que es un muy mal resultado. Más allá de eso, el primer tiempo creo que no tuvo muchas jugadas. A lo mejor alguna pelea de pelota de Alfredo Morelos al final del primer tiempo. Alguna recuperación de Kevin Palacios y de Neisser Villarreal arriba, que pecaron mucho. Hoy la verdad que lo que quiero decir es que en el primer tiempo no hubo jugadas claras de Millos, pero no porque Millonarios no las pudiera generar, sino porque los jugadores pecaron de egoístas. Y eso es básicamente también uno de los problemas que yo dije que traería la inexperiencia a este equipo. Yo dije, la inexperiencia eventualmente va a cobrar algún tipo de valor, va a cobrar peso. Y hoy se vio, hoy vi que la verdad que muchos
pecaron de egoístas y eso se nota sobre todo porque la mayoría son juveniles. Hoy inclusive se dijeron que habían 7 canteranos inclusive, y Kevin Palacios sería con juveniles en total, no sé, pero si son 7 canteranos y también tienes a Kevin Palacios, eso quiere decir que más o menos son 8 juveniles. Quitando obviamente a Álvaro Montero y a Jorge Arias, que no son, a Jorge Arias, a Álvaro Montero, Jorge Arias y a Nois Manguero, que no son canteranos y no son juveniles, pues ahí justamente tienen los 11 jugadores. 8 eran juveniles, 3 eran experimentados. Hoy verdaderamente Camillos jugó con un promedio, inclusive se dijo, un promedio de edad de 25.2. Y se notó, porque verdaderamente es que se nota esa precariedad de egoísta de muchos jugadores, tales como Kevin Palacios o Neisser Villarreal, que también tuvo su jugada donde pecó de egoísta. La verdad que se notó, a lo mejor de los juveniles, a lo mejor yo puedo decir que fueron Dewar Victoria y Nicolás Arévalo. Y eso que Dewar Victoria y Nicolás Arévalo también tuvieron sus descaches. Porque algo que también vi mucho en Millonarios es que en el centro del campo para arriba se ponen a hacer muchos jueguitos, mucho luce, que también es justamente precariedad de que todos son juveniles, la falta de experiencia. Eventualmente te termina cobrando peso, aunque no quieras te termina cobrando peso, desafortunadamente. Entonces, pues nada, Millonarios ahí seguía, intentaba, pero claramente pecaban de egoístas. Más allá, al final del primer tiempo, un remate de Alfredo Morelos, un muy buen remate, que también hizo un gesto innecesario, pero pues bueno, hacia Alfredo Morelos yo no lo voy a criticar. También que eso no justifica los actos de la hinchada de Millonarios, que hoy fue desastrosa, como ya dije. Pero nada, terminó el primer tiempo, un primer tiempo muy por lo bajo. Nacional no pudo proponer mucho debido al bloque que plantaba Millonarios, más allá al remate del final del primer tiempo. Y Millonarios pecaba de egoísta, muy individualistas todos, no jugaban como en conjunto. No viese Millonarios que como por ejemplo jugó contra Fortaleza, que era más al toque-toque, que era más colectivo. No, hoy jugaron más como egoístas, más como individualistas. Como jugaron el partido, por ejemplo, contra Alianza. Solo que contra Alianza funcionó porque Alianza es horrible. Alianza es horrible, es verdaderamente eso. Entonces contra Alianza funcionó, pero contra Nacional, que es un equipo serio, que a pesar de que pueda jugar mal, pues de todas maneras tiene una que otra jugada, pues tampoco sirve. Tiene un cierto nivel de jerarquía. Entonces, no mucho, la verdad. No destacaba mucho. Inclusive los destacados del primer tiempo, que según la transmisión eran Alfredo Morelos y Daniel Ruiz, tampoco es que hubieran hecho mucho. Daniel Ruiz, mucha conducción. Alfredo Morelos, si bien tuvo el remate al final del primer tiempo, era más pivoteador, pero inclusive pivoteando no, ninguno tuvo de Nacional, otro tuvo como una oportunidad muy clara más allá de ese remate. Terminaba el primer tiempo, un primer tiempo muy soso. Y arrancaba el segundo tiempo, arrancaba entre demasiadas comillas, porque también se empezó a tirar pirotecnia, también los extintores con humo azul. Y pues eso provocó pues obviamente todo ese humo, toda esa como niebla que se formó arriba en las cámaras del estadio de Nemesio, en general de todo el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá. No entiendo por qué siempre me da por decirle el nombre completo a ese estadio. Pero el punto es que mucha niebla, no se podía ver. Esto me recordó mucho también como al arranque de partido entre Llaneros y Millonarios, que había arrancado el partido y también por un montón de humo se tuvo que parar por unos minutos. Aquí ni siquiera arrancó. Aquí es que ni siquiera arrancó el partido porque tiraron los humos. No sé si antes, no sé si querían tirarlos al arranque el segundo tiempo, pero no, ni siquiera arrancó el segundo tiempo y estaba totalmente lleno de humo hasta que por fin ya se disipó bastante el humo. Se pudo poder arrancar, inclusive en la cámara todavía no se había disipado el humo. Entonces, como los primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo se vio con humo en la cámara de Win. Pero más allá de eso, arrancaba el segundo tiempo. El segundo tiempo fue más movido hasta el minuto 60-65 ya, y ahí volvió a hacer lo mismo el primer tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente entre esos como minuto 45, minuto 65 es donde llegan los 3 únicos remates a puerta que yo me acuerdo del partido. Que son el de Daniel Ruiz, 4, pero uno no es a puerta. El primero es el de Daniel Ruiz, el que remata abajo, le atajó muy bien el arquero David Ospina, le atajó muy bien. El otro es un mano a mano que le quedó a Alfredo Morelos, que peleó con Jorge Arias, terminó ganando Alfredo Morelos, no alcanzó, pifió en la pelota, no alcanzó a pegarle de plena y terminó atajando a Álvaro Montero. Y la otra es una muy buena jugada de Marino Inestrosa, que se fue por toda la banda, metió un remate espectacular y le atajó de manera colosal a Álvaro Montero. Verdaderamente que sin Álvaro Montero en ese momento
este partido no se iba 0-0. Ahí la verdad que bastante suerte tuvo Millonarios y muy buen arquero también que tiene Álvaro Montero. Muy bien que haya recuperado su nivel, que tiene que mantener, que tiene que ser regular. Pues el problema de Montero que no es tan regular como uno quisiera que sea. Finalmente creo que un remate de Kevin Palacios, que ese se fue un poquito más arriba. Bueno, también un remate de Jorge Arias, un tiro libre. No, mentira, creo que el otro remate fue justamente el de Jorge Arias. No sé si Kevin... Ah, no, si Kevin Palacios también había tenido una. Pero también se fue aborrozando el palo, el tiro libre de Jorge Arias. Ya de ahí una jugada clara. Nos tenemos que remontar por ahí hasta el minuto 70 y péguele por ahí. Donde Andrés Felipe Román bajó la pelota de pecho y esa pelota pasó rozando el palo. O sea, verdaderamente que eso no fue gol de milagro. Se le apareció la Virgen a Millonarios para que eso no fuera gol. Los cambios, verdaderamente que ninguno influyó mucho. Por los lados de Nacional, Kevin Viveros, entró Kevin Viveros, entró, si no estoy mal, este otro también, Toscano. Y se me esté faltando uno. Sarmiento fue el que entró. Y en cuanto a Millonarios, entró Jader Valencia, entró Daniel Cataño. Y había entrado también, se me olvida, se me pasa. Tiene que haber entrado Elivelton Palacios, que fue justamente que se chocó con Camilo Cándido. Pero ninguno como que desencadenó el juego, ninguno como que fue muy relevante al juego, verdaderamente que ninguno pudo ser diferencial en este partido. Daniel Ruiz se termina llevando el premio a mejor jugador, pero por 18%, o sea, eso te da a decir que no hay una verdadera figura del partido, que todos fueron muy iguales y ninguno fue diferencial, ninguno pudo marcar un gol, verdaderamente que... No es un partido bueno. De los 22 que estuvieron en la cancha y de todos los cambios que hubo, la verdad es que entre todos, la figura se saca por descarte, pero es que entre todos no creo que haya un jugador que haya tenido un gran partido. A lo mejor algunos tuvieron mejor partido que otros. Claramente uno puede decir que entre Andrés Ginás y qué sé yo, este Rivero de Nacional, este debutante, pues claramente tuvo mejor partido Andrés Ginás. O entre Marino Inestrosa y Neisser Villarreal, uno va a decir que tuvo mucho mejor partido Marino Inestrosa. Hay mejores partidos que otros, pero en cuanto al general no hay una gran figura, no hay alguien que haya hecho verdaderamente un gran partido. A lo mejor Andrés Ginás, pero porque estuvo cortando juegos, pero más allá de eso no hubo mucha figura, nadie fue diferencial. Les costó mucho a ambos equipos romper la defensa de cada uno. La verdad que no mucho, verdaderamente no mucho se puede decir que se haya sacado estos partidos. Finalmente, en cuanto al 1 por 1, la verdad que ninguno. Pero finalmente llega también, antes del 1 por 1, que me estoy adelantando mucho, inclusive se me queda todavía bastante partido. Llega el choque entre Camilo Cándido y entre Elivelton Palacios, que ya ahí planchó el partido. Yo ya ahí dije, mentalmente yo ahí dije, esto se va a ir 0-0. Porque no había, a no ser de alguna jugada aislada que yo pusiera, este partido a lo mejor puede también ser uno de esos que termina 1-0 al minuto 90 más 7. Verdaderamente tampoco fue así. Entonces sí se fue a 0-0 como dije en ese momento, porque llega el momento en donde se plancha el partido por este choque entre Elivelton Palacios y Camilo Cándido, donde Camilo Cándido casi se tuvo que ir en ambulancia. Esa ambulancia que, vamos a ser honestos, en cuanto a emergencias aquí en Colombia somos demasiado descachados. La verdad que se terminó una eternidad esa ambulancia en llegar. La logística hoy en el Campín fue horrible, fue espantosa. Al final Camilo Cándido no terminó necesitando la ambulancia, pero sí se fue al vestuario. Claramente no podía seguir más después de ese choque. Le pasó mucho lo que seguramente le puede haber pasado a Davinson Sánchez. Davinson Sánchez sí mostró registros de que quería seguir jugando, pero no podía, claramente no podía. No sé si Camilo Cándido haya mostrado verdaderamente que quería seguir jugando, que quería seguir siendo parte del espectáculo, pero al final el médico dijo que no y tampoco se vio como muy agobiado por esta situación. También el Elivelton Palacios también duró su buen rato en el piso, bastante dolorido. Al final él sí pudo continuar, no fue necesario un cambio. Y ya más allá de eso, no mucho. O sea, ya de ahí el partido se planchó. Más allá de alguna que otra escaramuza al final de los minutos. No pasó mucho, nada, no pasó a mayores este partido. Y terminaba 0-0. Inclusive vamos a hablar. También quisiera hablar un poco del arbitraje al final de este partido. Pero primero vamos con el 1 por 1. En cuanto al 1 por 1, Álvaro Montero
En las dos que lo exigieron, o en lo poco que lo exigieron, respondió. Así que bien. En cuanto a saga defensiva, siento que el que más me gustó fue Andrés Ginás. Pero en cuanto a saga defensiva, siento que hay un gran problema. Y es que la saga defensiva de Millonarios siempre, casi que muchas veces intenta salir como tocando, como jugando. Yo muchas veces lo vi sacando como al medio. Cosa que, según yo, en las escuelas de fútbol se enseña que un defensor nunca puede sacar como al medio. No puede jugar hacia el medio. Pues eso es lo que creo que que se enseñaba en las escuelas de fútbol. Pero no sé si eso en algún momento cambió. Si como el fútbol ahora es mucho más dinámico. Qué sé yo. Pero yo tengo el pensamiento de que uno no tiene que salir jugando para el medio si está jugando defensivamente, ¿no? Pues sí, en el resto de la defensa, Jorge Arias, ahí, bien y mal. Sander Navarro se mostraba algunas veces en ataque, inclusive una vez fue ignorado, pero no, ninguno tuvo un excelente partido. Vamos a partir de ahí. Danois Banguero, unas sí, unas no. Algunas las hizo bien, otras se descachó y casi termina regalando goles, que afortunadamente no fueron. En cuanto al doble pivote de Igor Victoria y Nicolás Arévalo, la verdad que no son malos pivotes, pero el problema es que pecan de inexpertos. Y nuevamente vuelvo a que intentan salir como con estos lujitos, intentan salir jugando. No se tiene que hacer así, ahí es donde peca la inexperiencia. Es donde yo dije en los anteriores videos que donde pecaba la inexperiencia. Pero pues bueno, es de las son juveniles y son los mejores que hay. Porque el otro es recurrir a Juan Carlos Pereira, que fue convocado, pero menos mal no fue puesto, porque si no me iba a enojar muy fuerte. Pero es lo mejor que tiene Millonarios, ¿qué se le va a hacer, no? En cuanto al 3 fue Neisser Villarreal, Daniel Ruiz y Kevin Palacios. Pecan inexpertos, ¿no? El que menos peca inexperto es Daniel Ruiz, porque Daniel Ruiz ya tiene 26 años, ya no es ninguna joven promesa, ya tiene sus años de experiencia. Entonces Daniel Ruiz pues es básicamente fue como de los mejores de ahí, de los tres fue el mejor, porque no peca en inexperiencia, no pecó mucho de egoísta. En algunas sí pecó de egoísta, porque conduce, pero eso ya más de pecar de inexperto. Eso es Daniel Ruiz. Esos son complejos que solo Daniel Ruiz tiene. Yo entiendo que a Daniel Ruiz se le ha criticado muchos últimos partidos porque no ha mostrado el nivel que mostraba hace unos años, pero pues tampoco es para que también peque algunas veces de egoísta y conduzca y no meta los pases. Siento que en algunas veces se demoró. Inclusive antes del remate que atajó Espina también había tenido una donde enganchó. Siento que le sobraba como 1 o 2 enganches. Tenía que haberle pegado de zurda. Pero pues bueno, ya no son los de pegar de inexperto, ya eso verdaderamente es Daniel Ruiz. Ahí sí que se le va a hacer. Finalmente arriba, Luis Marimón. No tuvo mucha participación, a lo mejor una que otra recuperación, pero inclusive se fue con amarilla. No siento que haya sido un buen partido Luis Marimón. Claramente no iba a poder marcar todos los partidos, porque a fin de cuentas, no. Yo quisiera que marcara todos los partidos, pero sé que son poco y nada es posible. Así que pues, era posible que pudiera marcar en este partido y se fuera con 4 goles en 5 partidos, pero se va con 3 goles en 5 partidos. Igual siento que el pelado es bueno, no lo hizo mal, pero se va con amarilla. No pudo brillar mucho este partido, verdaderamente, porque también el juego colectivo no lo ayudaban, pero él tampoco ayudó. Entonces, ahí la verdad que no mucho. Finalmente yo quería llegar al punto del arbitraje, y es que siento que en el arbitraje nos estamos volviendo muy buñuelos. Con todo el respeto a los árbitros de este país, nos estamos volviendo muy buñuelos. Se sigue cayendo eso. Intento tener como las manos en los barandales, pero es que los barandales de esta silla pues no funcionan mucho. Se caen. Pero volviendo al tema de los árbitros, siento que por ejemplo cuando yo vi la expulsión de Juan Fernando Quintero, que eso también vamos a llegar del próximo partido, de Juan Fernando Quintero, la expulsión, la verdad, más expulsión más arbitral que verdaderamente esa expulsión, verdaderamente que fue como el encontronazo que uno tiene normalmente en un partido, como los encontronazos que siempre se forman pero siempre terminan bien. La roja siento que fue una medida extrema. Este partido nuevamente también pasa lo mismo. Siento que mucha falta que no se pitó y algunas que se pitan, ¿no? Por ejemplo, esa que en donde Andrés Román se choca con Daniel Cataño y terminan pitando falta en ataque. O sea, esa yo no la entendí. Y cuando Daniel Cataño dice, pero yo te explico, le sacó amarilla, como diciéndole, usted no me explica nada, yo le saco amarilla. La verdad que siento que en el tema arbitraje, yo sé que Colombia en arbitraje siempre ha sido pésimo, siempre ha sido horrible. En cuanto el arbitraje en Colombia es perverso.
Pero siento que esto ya está pasando a niveles ridículos. Porque es que ya verdaderamente nos estamos viendo demasiado buñuelos. Y es que ya ni se centran en como intentan disimularlo. No, ya ni se disimula. Entonces siento que en cuanto al arbitraje estamos más perversos todavía. Pero pues bueno, esa es mi opinión. Ahora hablando en cuanto a la expulsión de Juanfer Quintero. Lo que hace eso es que Juanfer Quintero no juega contra Millonarios allá en el Pascual. No es que le tenga mucho a mí. Bueno, claramente le tengo miedo a Juanfer. Porque pues Juanfer es Juanfer, ¿no? Pero eso yo creo que lo tiene que mínimo aprovechar a Millonarios. Yo dije que si Millo sacaba 4 de 6. Me acuerdo que si yo dije que Millo sacaba 4 de 6. Yo iba a estar relativamente tranquilo. Porque sé que a priori ambos equipos con los que se iban a enfrentar a Millonarios están las dos fechas son mejores que Millonarios. Ya sacó uno. Falta que saque. Pero yo pensaba que iba a sacar 3 acá y 1 allá. Ahora saca 1 allá, pero. 1 acá, perdón. Y entonces. Yo no veo más allá del 1 allá. Quisiera yo ver que por favor Millonarios sacara los 3 allá, pero ya lo veo ser muy optimista. Ojalá pudiera ser que Millonarios pudiera sacar los 3 allá en el Pascual, pero en el Pascual la verdad que si no es en cuadrangulares, yo poco veo que Millos pueda hacer algo. La verdad que en el Pascual, en las últimas 3 visitas inclusive, en las últimas 3 visitas al Pascual Millonarios se ha ido derrotado. Ha perdido 1-0 en el Clausura 2023, si no estoy mal fue. Luego perdió en el cuadrangular del 2023. Y en 2024, en el segundo semestre, se fue derrotado 2-1. Entonces ya lleva 3 derrotas acumuladas visitando el Pascual Guerrero. Entonces el Pascual no es como una plaza que últimamente le haya dado resultados a Millonarios. Ojalá que Millonarios pueda darle la vuelta a esta historia, pueda sacar los 3 allá. Porque sacando 4 de 6 a rivales que a priori tienen mucho mejor equipo que el tuyo, pues yo creo que llega a ser bueno. Pero el punto es, partido soso, la verdad, muy bajo. Esperaba mucho más de este partido, pero me decepcionó. Me decepcionó, la verdad, que muy poco. Pero se saca uno. A fin de cuentas, Nacional es un equipo que a priori es mucho mejor, pero siento que se tenía que ganarle. Por el hecho de justamente también de que Millonarios no había jugado entre semana. Nacional se había jugado entre semana y se había ido goleado. Entonces los ánimos de Nacional yo pensé que no iban a estar tan altos. Y siendo que se desaprovechan 2 puntos. Siendo que esto no es ganar 1, esto es perder 2. Pero pues bueno. Si se sacan 4 yo no voy a estar tan desalentado por este empate. Pero siento que se tuvieron que haber sacado los 3. Y se tuvo con que haber sacado los 3. Pero Millos pecó de egoísta. Pues nada, si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Me soy Gabriel Guerrero. Y nos vemos en el próximo análisis. Chao, chao.